Aunque estemos en Cristo, hay momentos en la vida donde uno quiere soltarlo todo, dejarlo todo, porque hay cansancio, porque te has esforzado y te has esforzado. El apóstol Pedro en sus inicios vivió eso. Dice que pescó toda la noche y no pescó absolutamente nada. Estaban lavando sus redes, estaban cansados, pero Jesús entró al escenario de la vida del apóstol Pedro. Y dice la palabra que Jesús subió a la barca de Pedro y le dijo a Pedro: boga mar adentro. Y Pedro obedeció y le dijo: echad la red hacia la derecha. Y Pedro obedeció, porque la clave está en dos cosas. Número uno, la revelación de quién es Jesús. Y segundo, la obediencia. Y Pedro echó sus redes. Tal vez has estado intentándolo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero quizás la clave está en escuchar lo que Jesús te está diciendo. Si te dejas guiar por Dios, tú vas a ver su gloria. Dice que echaron la red a la derecha y dice que al levantar la red estaba tan llena de peces que se partía la red. Tuvieron que llamar a otras barcas para ayudarles. El poder de Dios en acción, el poder de Dios para multiplicar, el poder de Dios para operar milagros, el poder de Dios para hacer cosas que parecen imposibles. Porque cuando las cosas parecen imposibles, Dios las hace posibles.